¿Quieres resolver tus dudas sobre vacunación contra influenza? ¿Saber por qué sí debes vacunarte? Bueno, pues te invito a quedarte con nosotros porque estaremos hablando de este tema ahora que estamos en plena temporada de influenza y ya comenzamos con los fríos. Hola, ¿cómo están? Soy Julisa Rodríguez, médico y especialista en vacunas, y hoy en Embajadores por la Vacunación estaremos resolviendo todas esas dudas en relación con influenza, el por qué es importante vacunarnos en cada temporada y quiénes deben de vacunarse. Y bueno, la idea de este Facebook Live es ir resolviendo todas esas preguntas que tienes y que conozcas la importancia de protegernos contra influenza para evitar consecuencias que pudieran ser graves. Les comparto que soy doctora, pero también mamá, tengo 2 hijos y a mi hija hace 4 años le dio influenza. Y eso me ha sensibilizado aún más de que es vital proteger a lo que más queremos a través de las vacunas, las cuales son seguras y altamente efectivas, es decir, funcionan para lo que fueron diseñadas. Y bueno, para todos aquellos amigos que nos están viendo, comparte esta transmisión con tu familia, con tus amigos, con todos tus contactos. En unos momentos más estaremos platicando con la doctora Carmen Espinosa. Ella es infectóloga pediatra, quien nos compartirá algunos datos importantes sobre la vacunación contra influenza. Y bueno, aprovechemos de este espacio con ella. Siéntanse como si estuvieran frente a su pediatra de cabecera. Así que amigos, amigas, compartan esta transmisión y cuando lo hagan, pues vayan escribiendo ahí todas sus dudas en el chat. Y en la última parte de este live, nuestra doctora experta en infectología pediátrica nos resolverá muchas de nuestras dudas. Pues muy bien, vamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy en Embajadores por la Vacunación. Es una invitada muy especial. Ella es un excelente médico, infectóloga pediatra y cuenta con una maestría en ciencias. Actualmente labora en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y es experta en vacunas y en muchos temas relacionados con infecciones. Doctora Carmen Espinosa, muy buenos días y bienvenida a esta sesión. Es un placer tenerte en esta transmisión de Embajadores por la Vacunación. ¿Cómo estás? Hola, doctora Julisa Rodríguez, pues muy contenta y muy feliz de estar el día de hoy nuevamente con ustedes. Y fíjate, ahorita que comentabas que tu nena tuvo influenza, pues hace 2 años yo también tuve influenza. Entonces, es una enfermedad bastante frecuente y que seguramente muchos de de la gente que nos está viendo, seguramente ya la habrá padecido. Entonces, es muy importante que nos vacunemos para evitar las complicaciones. Bien contenta de estar hoy con ustedes. Al contrario, doctora, muchísimas gracias por estar y como bien mencionas, pues es una enfermedad que nos puede dar a todos, ¿no? Entonces todos estamos en riesgo. Y bueno, doctora, pues fíjate que la experiencia durante la pandemia causada por SARS-CoV-2, por COVID-19, pues nos ha demostrado la importancia de prevenir lo prevenible, ¿no? A través de la vacunación, la importancia de completar los esquemas y estar al día, ¿no? Porque sin duda se evitarán complicaciones. Y bueno, hablando de influenza, sabemos que pues no es un resfriado común, es una enfermedad que pudiera pues cursar con un cuadro grave, ¿no? Que puede ocasionar hospitalización y muerte. Entonces, pues el día de hoy pues queremos hablar de todo eso y pues resolver todas las dudas que tienen nuestros amigos. ¿Cómo ves? No, me parece maravilloso que podamos platicar de este tema tan importante y que sobre todo, ¿no? La gente que tiene dudas tenga la oportunidad de ponerse cara a cara con nosotros y podamos resolverlas de la mejor manera posible. Así es, doctora. Pues muchas gracias. Y bueno, algo que me gustaría comentarles antes de comenzar y hacer la primera pregunta es que, bueno, la temporada de influenza empieza en la semana 40 de cada año y termina en la semana 20 del año siguiente, ¿no? Entonces es cuando está más presente el virus. Entonces, amigos y amigas que nos acompañan, por favor, escríbenos en el chat y recuerda, comparte este live con todos tus conocidos. Pues, doctora Carmen, ahora sí que empecemos y me gustaría pues hacerte la primera pregunta en relación a esta cuestión de influenza, doctora. ¿Por qué hay ciertos grupos que tienen más riesgo de enfermar por el virus de influenza?
Fíjate que esta es una pregunta súper interesante y súper importante. Hay ciertos grupos en los que la enfermedad puede llegar a ser más grave. Esto quiere decir que podemos tener algunas complicaciones. Y bueno, sobre todo la vacunación en México está encaminada precisamente a cubrir a estos grupos de alto riesgo. Básicamente, doctora Julisa, son los niños de 6 meses a 5 años, los adultos mayores de 60 años y los pacientes que tienen comorbilidades, sin olvidar también a la mujer embarazada. Recordemos que la mujer embarazada también se considera como una paciente de muy alto riesgo porque 3 de cada 10 mujeres embarazadas van a terminar en una terapia intensiva. Entonces, bueno, pues todos los grupos pudieran llegar a tener influenza, pero sobre todo en estas edades, estos rangos, y si yo tengo alguna enfermedad crónico-degenerativa o tengo alguna inmunodeficiencia o asma o EPOC, o alguna enfermedad del aparato respiratorio, eso puede predisponer a que en algún momento yo pueda tener complicaciones por el virus. Entonces, recuérdenlo, amigos, la vacunación aquí en México está encaminada a estos grupos de riesgo, que son los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 60 y los pacientes que tienen comorbilidades, al igual que las embarazadas. Así es, doctora. Muchísimas gracias por este dato. Entonces, recuerden, si están en estos extremos de la vida o si tienen enfermedades de base, como dijo la doctora, si es un paciente que vive con diabetes, VIH, cáncer, todo este tipo de enfermedades que de cierta forma hace que tu sistema inmunológico pues no trabaje de forma óptima, pues también tienes recomendada la vacunación. Y déjame, te cuento, doctora, que en estas últimas semanas, pues ya se han confirmado 50 casos de influenza y lamentablemente llevamos 3 defunciones por esta enfermedad. Esto pues va empezando, ¿no? Entonces ya hay casos. ¿Cómo ves? Sí, doctora, pues grave, porque si ustedes recuerdan, el año pasado no tuvimos casi casos de influenza, pero esto se debió al confinamiento que tuvimos y que la gente no estuvo saliendo. Pero doctora Julisa, eso ya no lo tenemos en este momento. O sea, otra vez la gente ya está saliendo a la calle, a las oficinas, la gente está volviendo a trabajar, los niños ya están en la escuela. Entonces ya no tenemos ese confinamiento que teníamos el año pasado y esto seguramente, como ya lo estamos viendo, va a repercutir en que tengamos un incremento de casos. Como bien lo dices tú, ya llevamos 50 casos totalmente confirmados aquí en México, inclusive ya tenemos por ahí uno que se infectó con COVID y el ¿Eh? promedio, fíjate qué interesante, el promedio de edad de los que se han infectado es de 30 a 32 años, es decir, es la gente que está en edad reproductiva, o sea, más bien en edad productiva, la que va a trabajar. Y Ok. también tenemos niños de 1 a 4 años. Entonces, es muy importante que la gente, todos los que nos están viendo, tomen conciencia de que aún estamos muy a tiempo para protegernos contra esta enfermedad, porque apenas está empezando la temporada. Así es, doctora. Y un punto muy importante que tocó es esta cuestión de que no estamos en el mismo escenario de la temporada pasada. Estamos ya viajando, estamos, como bien dice, pues regresando a nuestros lugares de trabajo. O sea, algunos estábamos todavía en casa y pues ya prácticamente estamos regresando a esta nueva normalidad. Entonces, por eso es importante en la vacunación. Y doctora, mencionó algunos grupos que tienen como este alto riesgo a complicarse de influenza. Entonces, hablando específicamente de la mujer embarazada, doctora, ¿existe alguna restricción para vacunar a este grupo como tal? Fíjate que esa es una pregunta muy buena porque muchas personas tienen miedo que por estar embarazados, pues no toman medicamentos y también consideran que no pueden recibir vacunas. Pero déjame decirte, Julie, que la vacuna de influenza es una vacuna que está completamente indicada dentro del embarazo. De hecho, son 3 vacunas las que se debe de aplicar la embarazada, que es TDAP, que es contra tosferina, tétanos y difteria, que esa se pone a partir de la semana 20 y es para evitar el tétanos neonatal, que es muy importante. Y ¿Eh? tenemos 2 vacunas que ya se están aplicando en todas las embarazadas. Si tú estás embarazada, tienes 5, 10, 15, 20 semanas, 38 semanas, eres un grupo de riesgo porque recordemos que 3 de cada 10 van a terminar en una terapia intensiva e inclusive pueden poner en peligro su vida. Las otras 2 vacunas son influenza y COVID-19. Entonces, recuerden los mamás, la de COVID-19 se debe de poner a partir de la semana 9 de embarazo
y la de influenza sin restricciones. Esta es una vacuna que nos podemos poner en cualquier trimestre, en cualquier momento, sin mayor problema. Si, por ejemplo, ahorita ustedes están embarazadas, sepan que son un grupo de muy alto riesgo para complicarse y pues lo más pronto posible que se puedan vacunar para protegerse a ustedes y proteger a su bebé, pues es lo que tenemos que hacer, Julie. Así es, doctora, muchas gracias. Entonces, si estás embarazada, no importa en qué semana te encuentres, es importante que acudas a vacunarte. Esto para protegerte, obviamente, a ti, pero también para proteger al bebé, ¿no? De complicaciones si se adelanta el parto y todas las repercusiones que pudieran venir. Muy bien, doctora, muy claro. Y doctora, pues ahorita que pues estamos en otro panorama diferente a la temporada pasada, como estábamos hablando, ahorita sería posible que alguien se pueda enfermar de influenza ahorita que estamos en plena temporada y de COVID-19 en un mismo momento, doctora. Fíjate que esa es una pregunta también muy interesante y claro que sí, Julie. Recordemos que son dos virus que inclusive se está hablando de una posible sindemia. ¿Qué es una sindemia? Cuando tenemos dos microorganismos que van a estar causando epidemia en la población. Entonces, tenemos ese riesgo. Es muy importante que la gente ahorita tome conciencia y acuda a aplicarse la vacuna lo más pronto posible para evitar esto. Ya tenemos, Julie, el primer caso reportado de COVID co-infectado con influenza. Wow. Entonces, cualquier persona puede infectarse por ambos virus. Déjame decirte que esto es algo bien frecuente en los niños, que se infecten por dos. Yo he tenido niños últimamente hasta con 3 virus al mismo tiempo, Julie. Entonces, la posibilidad de que tengamos COVID e influenza existe. Afortunadamente para las dos tenemos vacunación. Entonces hay que tomar nuestra herramienta más valiosa, que es precisamente evitando la enfermedad mediante las vacunas. Muchas gracias, doctora. Entonces, ya escucharon, ya hay un caso de influenza y de COVID en una misma persona. Entonces, si tú te encuentras con la edad recomendada para recibir la vacuna de COVID-19 y si te encuentras en estos grupos de alto riesgo a complicarse por influenza, pues vacúnate, ¿no? Contra ambas enfermedades que pues pueden ocasionar incluso la muerte. Entonces, es importante que no lo dejen pasar. Y doctora, bueno, pues ya nos estamos conectando bastantitas personas en este momento y bueno, les quiero dar pues las gracias por ayudarnos a compartir este Facebook Live. Y bueno, pues estamos charlando de la importancia de vacunarnos contra influenza, así que sigue con nosotros y comparte. Doctora, algo que la gente a veces piensa de influenza es que es un resfriado común. ¿Usted nos podría aclarar esto? O sea, ¿por qué influenza no es un resfriado común? Fíjate que esta es una pregunta que muchas personas me hacen, ¿no? Mucha gente cree que, pues mejor me enfermo de influenza al fin que es un resfriado común. Mucha gente lo piensa así, pero no, Julie. Influenza no es un resfriado común, puede llegar a ser una enfermedad inclusive incapacitante, que te puede llevar a complicaciones como la neumonía, que es, déjame decirte que, por ejemplo, en el 2019, antes de que nosotros tuviéramos la pandemia de COVID aquí en México, a finales de ese año, más o menos la mitad de los ingresos que tuvimos de neumonía eran niños con influenza. Entonces es una enfermedad que sí afecta mucho a los niños y lo más grave, Julie, que el 50% de los niños que terminan en el hospital son sanos. O sea, esto quiere decir que no es necesario que tengan una comorbilidad o alguna enfermedad para que puedan llegar a caer al hospital. Entonces, recuérdenlo, influenza no es un resfriado común, es una enfermedad que inclusive nosotros consideramos que es incapacitante, porque pues sientes que literal, así te lo dicen los pacientes, que te pasó un camión por encima, un tren por encima, porque la enfermedad es dolorosa, hay mucho dolor muscular, hay dolor articular, la realidad es que te quedas postrado en la cama, puede haber fiebre, puede haber tos, puede haber escurrimiento nasal, mucho mal estado general. Y recuerden que esto es de inicio súbito, entonces muchos pacientes van a correr con esta patología que te reitero, puede llegar a incapacitarte y vas a tener ausentismo escolar y laboral, evidentemente porque así no puedes ir a trabajar y esto puede prolongarse hasta por 2 semanas. Entonces, no, que quede muy claro para todas las personas que nos están escuchando que influenza no es un resfriado común, sino que es una enfermedad que puede ser grave,
puede llegar a complicarse, puede ser incapacitante e inclusive nos puede costar la vida. Así es, doctora. Y bueno, algo que también mencionaste es esta cuestión de que tiene un comienzo súbito, ¿no? Pudiera ser que ahorita estamos súper bien y a las 2 horas pues ya nos sentimos, como bien decías, que nos pasó un tren encima, ¿no? Es algo que evoluciona así rápidamente y te sientes fatal. Muy bien, entonces recuerden vacunarse contra influenza cada temporada evita que en caso de enfermar, pues se requiera esta atención hospitalaria, ¿no? Que hablaba la doctora, estos niños que llegan y que aparentemente están sanos y que se llegan a complicar. Entonces, no pongamos en riesgo la vida de nosotros y de la gente que más amamos, ¿no? La gente que está a nuestro alrededor. Doctora, y bueno, mencionabas estas complicaciones que normalmente pues son, es una cuestión respiratoria, ¿no? Decías la neumonía, sin embargo, doctora, además de estas complicaciones respiratorias por influenza, ¿qué otros problemas pudieran surgir si nos da la enfermedad? Fíjate que esta pregunta también es muy importante porque tenemos que tener muy claro que a lo mejor, bueno, la forma más frecuente de la enfermedad es por vía respiratoria, o sea, que tengamos un cuadro de vías aéreas. Sin embargo, es una enfermedad que te aumenta el riesgo de trombosis, por ejemplo, de infarto agudo al miocardio, o sea, puedes tener problemas cardíacos durante la enfermedad aguda e inclusive puedes tener enfermedad en el cerebro, te puede causar una encefalitis. Y bueno, en el peor de los casos, pues te puede costar la vida. Entonces, recordemos que mediante la vacunación, nosotros tenemos una herramienta muy valiosa que a lo mejor no va a poder evitar que me dé influenza, ¿no? Porque hay muchos pacientes que me dicen, oye, doctora, pero yo me vacuné y me dio influenza. Claro. Como yo te lo platicaba, en el 2019, yo soy de las que corre por su vacuna en cuanto sale, Julie. En cuanto sale, vas a ver que soy de las primeras que se la está Ahí aplicando. formada Ya, primero. así es, primera fila. Y fíjate Ok. que a mí me dio influenza en el 2019, aún estando vacunada. Entonces, que quede muy clara para la gente que a lo mejor no nos protege tanto para que nos dé la enfermedad. Puede ser que nos dé una enfermedad que va a ser más leve, pero sobre todo, esta es una herramienta muy valiosa porque nos va a proteger contra las complicaciones. O sea, que quede muy claro que el que yo me vacune me va a proteger para que yo no termine hospitalizado, que yo no termine con una neumonía, que no termine con un infarto y sobre todo que no termine con la pérdida de la vida, ¿no? Que es lo más triste, que como tú ya nos lo decías, pues tenemos ya 3 defunciones que desde mi perspectiva, Julie, pues no deberían de pasar porque es una enfermedad prevenible por vacunación. Una enfermedad que sin duda se puede evitar, ¿no? Entonces, pues sí, doctora, tiene toda la razón. El hecho de que, pues, influenza va más allá de un simple resfriado y como decías, pues, un infarto en el corazón o a nivel del cerebro, pues, es algo que se puede agravar. Y obviamente si la persona tiene algún tipo de enfermedad de base, si tiene asma, si tiene EPOC, diabetes, pues esto se puede descontrolar en caso de que pues, le dé el cuadro de influenza. Pues muy bien, doctora. Y ahorita, pues seguramente nuestros amigos pues ya están animados también a buscar la vacuna. Aquí, doctora, ¿por qué sería como buen momento para ir al centro de salud o con el médico Claro. a buscar la vacuna de influenza? ¿Por qué sería el momento ideal? Acuérdate, Julie, que el momento ideal es antes de que empiece la temporada. Digo, esa es la realidad, ¿no? Pero aún estamos muy a tiempo porque la temporada apenas está empezando. De hecho, octubre, noviembre son los meses iniciales donde empezamos a tener el aumento de casos. Pero el mayor número de casos es sobre todo en diciembre, enero, febrero. O sea, viene apenas la parte fuerte de la enfermedad. Entonces, todavía estamos en buen momento, Julie, porque recuerden que no es que yo me ponga la vacuna y salgo, ¿no? Ya inmune a la calle. No, nuestro organismo necesita en promedio entre 2 y 3 semanas para que yo tenga anticuerpos protectores por la vacunación. Entonces, si yo quiero estar protegido contra la fase más peligrosa de la enfermedad, que es precisamente este final de año y principio de año, todavía estoy muy a tiempo, Julie, para poder acudir al centro de salud o con mi médico de confianza para que me aplique la vacuna. Afortunadamente, Julie, déjame contarte que la vacuna ya la tenemos en centros de salud totalmente disponible desde el 4 de noviembre, que se aplicó la primera dosis. Y fíjate que la vacuna llegó a finales de octubre a los consultorios privados.
Entonces yo, por ejemplo, que soy una persona que me dedico a la vacunación, he aplicado ya 160 dosis a pacientes privados, que obviamente ellos, te reitero, la gente busca la vacuna, pero rápido. Entonces, yo ya apliqué 160 dosis a mis pacientes privados, que ellos ya se preocuparon por protegerse y que ya tenemos disponible la vacuna en ambos lados. O sea, la gente puede acudir a vacunarse y este es un buen momento aún. La temporada todavía no viene la parte cruda, entonces es muy importante que ustedes lo hagan lo antes posible para que cuando venga la temporada dura estén protegidos. Así es, entonces lo más pronto mejor, como decía la doctora, la vacuna pues necesita su tiempo, ¿no? Para generar pues estas defensas, entonces arriba de 2 semanas, entonces por eso es importante que acudan pronto para cuando ya sea enero, febrero, cuando circula más el virus, donde hay más contagio, pues prácticamente ya estemos súper protegidos. Y bueno, recuerden, insisto en esta cuestión de reactivación, estamos regresando a oficinas, escuelas, de forma presencial y pues algo también a destacar es que los niños que ya ahorita ya están en la escuela, pues son el principal medio de propagación del virus con el resto de la población. Entonces es importante, obviamente, seguir con todas las medidas que hemos aprendido por esta pandemia, ¿no? Como es la sana distancia, el uso de alcohol gel, lavado de manos frecuente, uso de cubreboca, obviamente estar pues en espacios ventilados, ¿no? Y por supuesto la vacunación, ¿no? Es la principal medida. Y algo también, doctora, ¿no? Revisar que todos los esquemas de vacunación estén completos, que estén todas estas cartillas. Y en relación a ello, doctora, pues me gustaría que ahondara un poquito en este tema. ¿Por qué es importante revisar las cartillas de vacunación de nuestros hijos y las propias? ¿Por qué sería importante? Fíjate, Julie, que hemos visto de manera particular, te lo digo, y también con los pacientes que están ingresando, porque aunque ustedes no lo crean, ahorita el hospital ya está funcionando de manera normal. Entonces ya nos están empezando a llegar nuevamente los niños con neumonía, ya estamos ingresando, lo que siempre vemos en esta temporada. Y algo que hemos notado, Julie, es que debido al confinamiento, la gente dejó de preocuparse por su cartilla de vacunación. Y el grupo más afectado, sobre todo, ha sido los niñitos menores de 1 año. En ellos vemos inclusive la falta hasta de 3, 4 vacunas que los papás no han aplicado porque a lo mejor no tuvieron la oportunidad de revisar la cartilla, como estaban confinados, pensaron que tal vez no era necesario, o en los peores casos no encontraron los biológicos en los centros de salud. Entonces, déjenme decirles que es súper importante, es buen momento que revisemos nuestra cartilla de vacunación de nuestros niños, que es lo que más amamos, pero no nada más la de los niños, Julie. Hay que revisar la propia, hay que revisar la del abuelito, la de los adultos mayores, la del esposo, ¿verdad? Porque recuerden que las vacunas son para todos y para todas las edades. Entonces es muy importante que yo cheque mi cartilla y que vea que no me falta ninguna vacuna y que si falta alguna vacuna, vayamos al centro de salud más cercano para que el esquema se complete lo antes posible. Acuérdense que todavía estamos a tiempo de evitar que esas enfermedades que tanto miedo tenemos que regresen, pues regresen, Julie. El año pasado tuvimos un brote de sarampión, tuvimos 196 casos en México, que fue un hecho histórico desde mi perspectiva, inédito, porque ya tenía muchos años que no habíamos tenido brotes en México. Entonces, si yo no aplico y no tengo la cartilla de vacunación de mi niño completa, pues ponemos en riesgo a que esas enfermedades que ya están de alguna forma controladas puedan regresar. Y esto es algo muy preocupante porque hay casos de difteria, por ejemplo, en Latinoamérica, que pues es una enfermedad que había estado desaparecida por prácticamente 30 años. Entonces, sí, papás, hay que hacer énfasis en que a lo mejor, bueno, estamos preocupados porque pues mi hijo todavía no se puede vacunar contra COVID, ¿no? Estoy preocupada. Y bueno, va a llegar el momento en el que lo van a poder hacer. Es una vacuna que ya se autorizó para partir de los 5 años, por lo menos en Estados Unidos. Pero mientras no tengamos esa herramienta, hay que utilizar las que sí tenemos. Y lo que sí tenemos es lo que está en la cartilla de vacunación. Entonces yo invito a todos los papás a que revisen su cartilla, no nada más de los niños, sino prácticamente de toda la familia, Julie.
Así es, doctora, y pues ahora sí que a completar todos los esquemas que están pendientes, porque si no vemos esas enfermedades con frecuencia es gracias a que pues seguimos vacunando y pues también son enfermedades que pueden poner en peligro, ¿no? Doctora, y bueno, hablando específicamente de influenza, aquí no sé si me pudiera ayudar como a saber cuál es el esquema para los pequeñitos que van a recibir, por ejemplo, la primera vez la vacuna de influenza. Entonces, ¿cuál sería como el esquema indicado? Fíjate, Julie, que esto es bien importante lo que me estás preguntando. Hay muchos papás que le tenían miedo a la vacuna, que porque a lo mejor se enfermó alguien, etcétera. Déjame decirte que esta es una de las vacunas más seguras del mundo. ¿Por qué segura? Porque está hecha de virus muertos, muertos, no se puede, algo muerto no puede revivir. Y Okay. aparte de que están muertos, Julie, también están hechos cachitos, o sea, está fraccionada. Entonces, la posibilidad de que se reactive la vacuna es prácticamente del 0%. Entonces, sabiendo esto, yo ya debo de perder el miedo. Pero si hay papás que tenían miedo de ponerse la vacuna, y yo me he encontrado con niños de 7, 8 años, 5 años que jamás han recibido una dosis. Entonces, es súper importante, papás, que ustedes recuerden que si es la primera vez que mi bebé va a recibir la dosis y tiene entre 6 meses y 8 años, el esquema que debe de recibir es de 2 dosis, con un intervalo de 4 semanas entre cada una de las dosis, para que yo considere que mi hijo ya tiene un esquema completo y protegido. Ahora, si yo tengo un familiar que no ha recibido la vacuna, ya tiene 9, 12 años, 15 años, o a lo mejor 50, ¿no, Julie? Porque también conozco gente de esas edades que le han huido a la vacuna, pues todavía están muy a tiempo y en ellos únicamente sería una dosis y con esa dosis van a quedar protegidos. Recuérdenlo, para esta temporada, porque la vacuna va cambiando de acuerdo a la temporada que estemos viviendo. Así es, ¿no? Es un virus tan cambiante que requiere la actualización de la vacuna, entonces cada temporada es totalmente diferente. Entonces, amigos, recuerden, si tu pequeño está entre 6 meses a 8 años, si es la primera vez que va a recibir la vacuna, son 2 dosis con espacio de 4 semanas. En total, 2 dosis y ya posteriormente, en las temporadas que siguen, pues ya nada más va a ser una dosis. Esto es sumamente importante y un ejemplo que me gustaría puntualizar, doctora, si me lo permites, es que si tu hijo, por ejemplo, yo llevé a mi hija a vacunar en marzo y solamente era la primera vez que le iban a poner la vacuna y solamente le puse una, ahí ese esquema no se completó. Entonces, lo correcto sería que en esta temporada le pongan las 2 dosis que requiere y ahora sí, ya posteriormente, la siguiente temporada, pues ya le tocaría una, porque luego podríamos como confundirlo, ¿no? De que le Exacto. pusieron una y pues ya está bien, mi hija ya recibió las dos y realmente no es así. Entonces, un No, y punto. además recuerda que la vacuna del año pasado ya es una vacuna que ya caducó y que Exacto. los virus que tenía son completamente diferentes a los que va a tener esta vacuna nueva. Entonces, papás, mucho ojo con esto que acaba de decir la doctora Julie, súper importante. Si mi niño solo ha recibido una dosis y yo no le completé el esquema, pues ni modo, otra vez le van a tener que tocar 2 dosis para que ya esté protegido. Así es, doctora. Y bueno, seguramente nuestros amigos y amigas pues ya están como animados a irse a vacunar, doctora. En ese sentido, ¿en dónde se pueden encontrar las vacunas contra influenza? Fíjate bien, Julie, yo creo que se debe de vacunar todo el que no quiera enfermarse de influenza. Hay países que le ponen a toda la población. Lamentablemente aquí en México, por cuestiones económicas, pues es una vacuna que cubre los grupos de riesgo que ya hemos comentado. Y ahorita pues la fase ya ha ido avanzando, ya van a empezar a vacunar personas de otras edades para que se puedan estar pues completando estos esquemas. Pero recuerda, Julie, la vacuna la puedo encontrar tanto en centros de salud como IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud y SEMIN, sin mayor problema, yo puedo acudir al centro de salud más cercano y encontrar la vacuna contra influenza. Y la otra opción es que yo acuda con mi médico particular, con mi médico de cabecera, el médico al que le tengo confianza, y él sea el que me aplique la vacuna. Sí tenemos dos vacunas que son diferentes. En el caso de la vacuna que se pone en Secretaría de Salud, me va a proteger contra 3 virus y en el caso de la vacuna que nosotros ponemos a nivel privado, me protege contra 4 virus.
Esto obviamente me da un plus con respecto a la vacuna. Pero mira, yo no quiero entrar en, ahora sí que en problemas con la gente. Lo que quiero es que se vacunen con la del centro de salud o con la privada, pero que se vacunen. Es muy importante porque, bueno, ya estamos viendo que ya llevamos 50 casos cuando el año pasado creo que el número que tuvimos fue de 9 casos en toda la temporada. Entonces, súper importante que la gente aplique la vacuna, ya sea de manera particular o que acudan a su centro de salud. Seguramente al rato va a haber dosis que quedan y bueno, pues hay gente que me ha dicho, no, oye doctora, pero la encontré en el metro, me la pongo, pues póntela. Recuerden que se cuidan mucho las redes de frío para que la vacuna no se inactive y podamos tener una vacuna confiable. Entonces, así se las pongan en el metro, en el centro de salud o donde sea, ustedes aplíquense la vacuna, la que ustedes puedan. Así es, doctora. Entonces, pues ya la vacuna está disponible desde principios de noviembre, como comenta la doctora. Entonces, ahora sí que tú decides si vas al centro de vacunación o si vas con el médico privado. Lo importante aquí es que te protejas y que evites pues todos estos riesgos de complicaciones. Y bueno, doctora, pues ahorita que ya tenemos, es la primera temporada donde vamos a tener ambas vacunas. Estoy hablando de las vacunas contra COVID-19 e influenza. Aquí la pregunta es, doctora, ¿yo me podría poner las dos vacunas en el mismo momento? ¿Qué opina? Fíjate, Yuli, que déjame contarte que ya hay estudios, inclusive de ponerlas al mismo tiempo. Entonces, afortunadamente ya tenemos estudios que se han hecho de coadministración de vacuna de COVID con otras vacunas y ya no se preocupen. Si yo me puse vacuna de influenza a lo mejor hace 5 días y hoy me llaman para ponerme la de COVID-19, me la puedo aplicar sin mayor problema, Julie. Ya sabemos que son vacunas compatibles y que no hay mayor problema en que me la pueda poner, que las dos van a tener buena efectividad y no hay ningún intervalo actualmente para que yo me espere tanto tiempo, ¿no? Para ponerme la vacuna. Entonces, por favor, si ustedes fueron a su centro de salud, a lo mejor ayer, antier, hace 10 días, hace 15, y hoy les llaman para ponerse la vacuna de COVID, acudan con toda la confianza. Recuerden que ya no hay intervalos y que las vacunas se pueden poner de manera segura, inclusive al mismo tiempo, Julie. Así es, doctor. Y recordar que todo lo relacionado a COVID-19 va cambiando, ¿no? Porque a lo mejor hace, no sé, 3 meses les dijeron que no se podía poner juntas. Entonces, recuerden que esto es muy dinámico. Conforme va avanzando, pues vamos viendo más evidencia, más estudios. Entonces, actualmente, recuerden, amigos, ya no hay ninguna restricción. Se pueden poner las dos vacunas en el mismo momento o lo más pronto posible. Y algo también que quiero destacar es que la vacunación contra COVID-19 no protege contra influenza, ni viceversa, ¿ok? Cada vacuna es específica, por lo cual se deben vacunar para cada una de las enfermedades. Si tienes la edad o la recomendación, es importante que te vacunes contra ambas enfermedades. Y bueno, doctora, hay como muchos, pues barreras o mitos que pudiéramos decir alrededor de la vacuna de influenza, y una que ya mencionaste fue esta de que pues a lo mejor aún vacunándome pues me va a dar influenza, ¿no? Sin embargo, pues la razón de ser de la vacuna es que pues no te va a dar un cuadro grave, ¿no? Y que no te vas a complicar. Entonces, así como esos mitos o barreras, pues hay otros, ¿no? Y una es en relación a qué efectos secundarios puede ocasionar la vacunación contra influenza. A mucha gente no se quiere vacunar porque escuchan de que no, pues es que me la puse y me sentí súper mal, entonces no, ya no me la vuelvo a poner. Ahí, ¿qué nos podría decir, doctora? ¿Qué efectos secundarios y qué recomendaría usted? Fíjate que la vacuna, como ya te expliqué, es una vacuna súper segura porque está hecha de virus muertos. Entonces, prácticamente tenemos 0%, cero, Okay. escúchenlo todo, Pero 0% de riesgo de que el virus se reactive. Ya se han hecho estudios, Julie, porque precisamente existe este mito, y lo que se ha encontrado es que los pacientes ya tenían un virus incubando diferente a influenza. Como te digo ahorita que les está pasando a mis niños que yo he tenido internados, que sí les hacemos pruebas para virus y les salen hasta 3, Julie. Imagínate. Entonces hay gente que se vacuna
y que confunde ese resfriado O sea que común o ya esa estaba infección infectado, respiratoria. Exacto, ya infectado estaba de otro infectado. virus. Ok. Exacto. Y se ponen la vacuna y confunden ese cuadro viral con efectos de la vacunación. Como ya les expliqué, la vacuna es de virus muertos, inactivados y fraccionados. Entonces, la posibilidad, reitero, 0% de que se active. Eso sí, como todas las vacunas, puede dar algunas molestias, pero es igualito que todas. O sea, me puede doler el brazo, puedo tener un poquito de incremento de volumen, se me puede poner rojo donde me apliqué la vacuna, pero esto en general no va más allá de 1 o 2 días y pasan los efectos. Y bueno, pues nada que ver, ¿no? Esos efectos que podemos tener por la vacunación con respecto a que termines en una terapia intensiva donde te van a estar picando todo el tiempo, donde vas a estar intubado, donde puedes estar muy grave y bueno, los piquetes que te van a dar ni siquiera son comparables con la molestia que vas a tener por vacunarte. Entonces, recuérdenlo, la vacuna no es perfecta, de hecho ninguna vacuna es perfecta, tú sabes que ha habido pacientes que se han vacunado contra COVID y aún así han tenido COVID, entonces esto es lo mismo con influenza, o sea, la vacuna es muy buena, nos protege contra un cuadro sintomático, pero sobre todo nos protege contra las complicaciones y la muerte, que eso es lo más importante de esta vacuna. O sea, que yo sepa que a lo mejor me puede dar influenza, pero no voy a terminar hospitalizado en un lugar o tampoco voy a terminar perdiendo la vida o mi familiar, ¿no? Que los papás también es algo que nos preocupa mucho. Mi mamá, de inmediato corrí a ponerle la vacuna de influenza porque a mí me interesa, ella es diabética, entonces que esté bien cuidada. Que esté bien protegida, sin duda, Claro. doctora. Pues sí, todas las vacunas son seguras y como dicen, pueden causar efectos secundarios, pero no es nada grave. Como decía la doctora, tan solo el piquetito, ¿no? El piquetito de la vacuna es molesto, sin embargo, son 2, 3 días y pasa esa molestia. Y sin duda, pues nada comparado, como decía la doctora, del cuadro, ¿no? De influenza o con el riesgo de complicaciones, ¿no? Aquí hay que tenerle más miedo a tener influenza que a la vacuna, ¿no? Entonces, sí, sin duda tenemos que ir al centro de vacunación, amigos, amigas, y aprovechen, ¿no? Y al igual, pues ya que van a ir a ver al médico o a este centro, pues lleven su cartilla de vacunación de todos los miembros de la familia para revisar si hay ahí alguna falta, ¿no? De alguna vacuna. Y doctora, no sé Doctora. si nos pudiera como volver a repetir cuándo y quiénes deben de recibir la vacuna contra influenza. Acuérdense, ¿cuándo? Lo más temprano que pueda, o sea, lo más pronto posible que llegue la vacuna, ¿no? Por ejemplo, hay gente que piensa que porque me vacuné a lo mejor en marzo de este año, ya no me puedo poner la vacuna hasta marzo próximo. Y déjame decirte que este es otro de los mitos, Julie. O sea, yo me puedo poner la vacuna tan rápido como la vacuna esté disponible. Recordemos que la vacuna va a estarse actualizando cada año, entonces es súper importante que yo sepa que la vacuna que yo me puse en marzo fue de la temporada pasada, pero esa vacuna ya no me va a servir para que yo esté protegido contra esta temporada. Entonces ustedes pueden ir tan pronto como les sea posible, de preferencia obviamente lo más rápido que se pueda, aplicarse la vacuna para que estén protegidos. Recuerden que sobre todo los grupos de riesgo son los que se tienen que proteger y esta sí es una enfermedad que les da feo a los niños, Julie. A los niños, ya te dije, en 2019, la mitad de los niños que ingresamos por influenza aquí en el Hospital General, la mitad tenían influenza, los niños que se ingresaron por neumonía. Entonces es una enfermedad que puede afectar gravemente a los niños. Entonces todos los niños de 6 meses a 5 años, los adultos mayores de 60 o los que tengan comorbilidades como diabetes, por ejemplo, los que tengan asma, los que tengan enfermedades cardiovasculares, o sea, o que tengan, por ejemplo, bajo su sistema inmune, como ya lo habías dicho, los pacientes con cáncer, que tuvieron quimioterapia, que tienen VIH, esos son los grupos que sobre todo se tienen que vacunar y no voy a olvidar a las embarazadas. Recuerden, mamis, no tengan miedo, es una vacuna que las va a proteger a ustedes y a lo que están esperando, ¿no? Lo que van a amar. Dicen por ahí que solo amamos a nuestros hijos antes de conocerlos. Entonces, ustedes que aman a sus hijos antes de que vean su carita, pues protéjanlos. Y la forma de hacerlo es mediante la vacunación.
Totalmente de acuerdo, doctora. Y algo que mencionó también anteriormente, que me gustaría como que lo volviera a recalcar, porque sí es como de los mitos más frecuentes, doctora, es esta cuestión de ponerme la vacuna puede provocarme la enfermedad de influenza. Como ya lo hemos platicado durante esta charla tan amena que hemos tenido, no es así. Les reitero, es una vacuna pues es bastante confiable porque está hecha de virus muertos y fraccionados. Entonces, aparte de que el virus está muerto, está hecho cachitos. Entonces, es imposible que me pueda dar la enfermedad por aplicarme la vacuna. Acuérdense que cada vez tenemos vacunas más y más confiables, más seguras, y evidentemente esta es una de ellas y hay que ponérnosla en cuanto nos sea posible, y yo con toda la seguridad del mundo se los digo, por la forma en la que está hecha, no existe la posibilidad de que yo tenga la enfermedad por la vacunación. Así es, posibilidad 0%, como dijo la doctora. Muy bien, doctora. Bueno, pues estamos recibiendo algunas preguntas de nuestros seguidores que se encuentran en este momento conectados, doctora. Si me permite, los voy a leer desde mi celular. Y bueno, Claro. me preguntan, doctora, Baki menciona, mi hijo tiene 12 años, hace 2 años se enfermó de influenza. Tampoco lo he vacunado. ¿Lo puedo vacunar sin riesgo? Yo no creo que pueda, debe vacunarlo. Los virus que fíjate que ahorita correspondieron a la vacuna de influenza están modificados con respecto a la temporada pasada. Entonces, recuérdenlo, aunque mi hijo se haya vacunado hace 1 año, hace 2, hace 3, la protección de la vacuna solamente dura máximo 1 año. Entonces, aunque yo me haya vacunado el año pasado, yo ahorita ya no estoy protegido para los virus que van a estar circulando. Entonces, a esa mami le vamos a decir que no puede, que debe vacunar a su hijo. Y claro, y el hecho que le haya dado influenza, eso no deja una protección. Eso es algo importante, porque luego podríamos pensar de, pues ya me dio influenza, entonces ya no va a volver a pasar. Y esto no es así, ¿no? Claro. No, además, acuérdate que pudo haber sido un virus completamente diferente a los que están circulando ahorita. Ese sí es un virus totalmente cambiante. Entonces, hay que vacunarnos contra los virus que están circulando en este 2021. Así es, doctora. Bueno, nos pregunta Adriana Herrera, ¿las personas que tuvieron COVID, que ya están vacunadas, pueden aplicarse la vacuna de la influenza sin problema? Sin mayor problema pueden aplicarse la vacuna. Acuérdense, si ustedes ya tuvieron COVID, por ejemplo, como es una enfermedad que puede dejar un daño pulmonar que no sabemos todavía cuánto tiempo va a durar, Julie, hay pacientes que todavía siguen dependiendo de oxígeno a pesar de que ya pasaron 4 o 5 meses de que tuvieron un COVID grave. Esto va a dejar, yo te puedo decir que el momento perfecto o el organismo perfecto para que se complique, porque ya tiene un daño. Entonces, los que ya tuvieron COVID, por favor, obviamente se tienen que vacunar contra COVID-19 porque pueden repetir el cuadro, pero también se tienen que vacunar contra influenza porque ellos pueden tener el riesgo de tener una enfermedad mucho más grave y complicarse mucho más fácil debido a este daño previo que dejó el virus de COVID-19. Perfecto, entonces debe también vacunarse contra influenza. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, nos pregunta Nidia Carol Escobar, ¿por qué algunos médicos recomiendan no vacunarse a pacientes que en alguna ocasión se aplicó la vacuna y presentaron neumonía? Fíjense que esa es una pregunta bien rara. La realidad es que pudo haber pasado lo que yo te estaba diciendo, o sea, que ya tenían un virus, y de hecho se han hecho estudios de esto, que ellos ya tenían un virus previo y que como se aplicaron la vacuna, confunden este cuadro con un cuadro por la vacuna. Entonces, no, de ninguna manera, si la vacuna no es capaz de causarme siquiera influenza, mucho menos una neumonía. O sea, que quede muy claro que es una vacuna que me sirve para protegerme y que el hecho de que yo me la ponga va a evitar que yo tenga, al contrario, que yo tenga una neumonía. Entonces, esto es un concepto errático, equivocado.
La realidad es que si ustedes ya tuvieron influenza el años anteriores e inclusive tuvieron neumonía, está totalmente indicado que ustedes se revacunen porque tienen riesgo nuevamente de tener un proceso grave. Entonces hay que vacunarse, Yuli. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Y Mayra Ramírez nos pregunta, a mi esposo le acaban de poner la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. ¿Cuánto tiempo debe esperar para que le apliquen la vacuna de influenza? Nada, pueden aplicársela inclusive el mismo día. Entonces, como ya lo dijimos previamente, ustedes pueden acudir a su centro de salud o tan pronto les sea posible aplicarse la vacuna de influenza. No hay problema, no hay intervalos, podemos aplicárnosla de un día para otro o inclusive el mismo día, Julie. Ya sabemos que es seguro, inclusive en el futuro creemos, Julie, que van a salir vacunas de influenza unidas a COVID. Entonces es probable que tengamos estas vacunas combinadas en un futuro, pero por el momento lo que sí sabemos es que se pueden aplicar al mismo tiempo inclusive. Así es, entonces no hay que esperar lo más pronto posible vacunar a tu esposo. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, Mayra León menciona, mi hija tiene gripa, ¿puedo vacunarla contra la influenza o cuánto debo de esperar? Si su hija tiene un proceso leve, tiene una gripita leve, un resfriado común, usted puede aplicarle la vacuna con toda la seguridad del mundo porque como ya lo dijimos, es imposible que te cause la enfermedad. Solamente está contraindicado si, por ejemplo, mi bebé tiene un padecimiento grave o está hospitalizado o está recibiendo quimioterapia o está ahorita recibiendo no lo sé, está intubado, tiene una enfermedad grave, pues ahí yo no lo puedo vacunar hasta que esté bien. Pero si solamente tiene una gripita leve, un resfriado común, usted puede aplicar la vacuna con toda la confianza del mundo, de saber que no se va a complicar, que no le va a pasar nada malo y que sí va a tener una buena respuesta a la vacuna. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Entonces, si es un cuadro leve, sin problema le puede aplicar la vacuna contra influenza. Y doctora, Reina Valles nos pregunta, ¿la vacuna contra la influenza es segura para niños con discapacidad? Muy segura, Yuli. Si mi niño tiene discapacidad y tiene entre 6 meses y 5 años, bueno, de hecho, aunque tuviera 50 años, si mi hijo tiene discapacidad, ese es un grupo también de riesgo. Entonces, sí, claro que los pueden vacunar. Se los digo con toda la confianza del mundo, vacúnenlos. No sé qué tipo de discapacidad tenga su niño, pero lo que sí se ha visto es que pacientes que tienen comorbilidades o que tienen alguna enfermedad previa son los que suelen tener más complicaciones. Entonces sí hay que vacunarlo. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo volando. Sin embargo, pues voy a hacer la última pregunta, si me lo permites. Y bueno, aquí menciona Julieta Arámbula. Es algo muy relacionado a lo que nos mencionaba de la vacunación en el metro. Dice, en Guadalajara hay mesas de vacunación en los centros comerciales. ¿Son iguales a las del IMSS o sector privado? Sí, recuerden que Secretaría de Salud de repente toma estrategias donde podamos tener al mayor número de personas, captarlos y bueno, pues aquí en el Distrito Federal se ponen en el metro, ¿no? Y deben de hacerlo con toda la confianza del mundo, sabiendo ustedes que se ha cuidado la red de frío. Todas las personas que están aplicando las vacunas están capacitadas para cuidar esta red de frío, que la vacuna no se inactive y que tengamos un producto que es de calidad el que les estemos aplicando. Entonces, si ustedes la encuentran en el centro comercial, en la farmacia, no sé, cualquier estrategia, porque depende de cada estado, ¿eh? Habrá estados que dicen, pásale en el carro y te la pongo, ¿no? Habrá estados que como aquí, ¿no? En el Distrito Federal, pásale al metro y ahí te la pongo. En Entonces, si parques, es en en el diversos, ¿no? parque, Sí, donde se claro. pueda, póngansela. No pierdan la oportunidad. Si ustedes pasan por ahí y, ay, tengo la oportunidad de ponérmela, yo me la pondría, Julie, sin duda alguna, ¿no? Yo ahorita ya me vacuné desde hace un mes, imagínate. Entonces, yo ahorita, afortunadamente, yo ya tengo anticuerpos contra la influenza y aunque sé que puede darme, sé que no voy a tener una complicación y eso me hace estar mucho más tranquila, ¿no? Tanto para Así estar es. con mi familia como con mis pacientes.
Así es, doctora. Pues, doctora, muchísimas gracias por ayudarnos a responder todas estas dudas de nuestra audiencia. Y pues no sé si quisiera cerrar con algún mensaje que nos quieras compartir. Claro que sí, Yuli. La realidad es que estamos pasando momentos complicados en esto que ha sucedido con la pandemia. Entiendo que ustedes tienen muchas pérdidas, inclusive propiamente se los digo, pues, muchos hemos tenido pérdidas humanas. No permitamos eso, Yuli. Yo creo que ahorita, en la actualidad, en el momento que estamos viviendo, me parece una atrocidad o algo inaceptable el que una persona fallezca por una enfermedad que puede ser prevenible mediante la vacunación. Y el caso de influenza es una enfermedad prevenible por vacunación. Así que invito a todos los que nos están oyendo a que se vacunen contra influenza, a que tengan toda la confianza del mundo de que es una vacuna que está estudiada, que es confiable y que se la pueden poner de manera segura. Muchas gracias, Julie. La verdad es que fue muy ameno, se me fue volando el tiempo y esto hace que pues sea muy fácil, ¿no? El que platiquemos tú y yo, y te agradezco muchísimo la oportunidad de llegar a todas estas personas que la realidad es que recuerden que yo siempre les voy a hablar con la verdad, sobre todo para que protejan a lo que más aman, que es a su familia. Doctora, no, al contrario, muchísimas gracias por tu excelente participación en este Facebook Live. Gracias por esa confianza que nos brindas y por compartir pues tu amplio conocimiento en el tema. Y como bien dices, yo creo que no hay que esperar a aprender o a creer en las vacunas por medio del dolor, ¿no? Por la pérdida de un ser querido. Claro. Tenemos que vacunarnos. Y bueno, ya para cerrar esta sesión, quiero compartir algunos puntos claves de esta amena charla, donde platicamos sobre influenza. Número 1, revisemos las cartillas de vacunación y completemos los esquemas pendientes. Número 2, la influenza es una enfermedad que puede complicarse, ¿no? Así que vacunémonos. Y número 3, la vacuna contra influenza se actualiza cada año, por lo cual es importante vacunarse en cada temporada. Bueno, pues muchas gracias por su participación, por sus preguntas. Esperamos haberlas resuelto y ojalá que todos vayamos a completar la cartilla de vacunación con la vacuna contra influenza y el resto de las vacunas. Yo soy la doctora Julisa Rodríguez y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Feliz año, Yuli. Que Igual, tengan doctora. mucho, que tengan unas fiestas muy felices. Cuídense mucho. Gracias, doctora.